reunión siempre se borra todo. Puta que la wea, la cagaste. Ya. Ya. ¿Recuerdan la Z que habíamos hecho, o no? Esa, Sí, me que acuerdo. aquí había un ángulo igual, Sí, con otro sí. ángulo igual. Y ahora si nos vemos a ver la otra Z, este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de aquí. Entonces, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. ¿Lo cacharon o no? Sí, es la Oh, E1 yo y sí 3. me fijé. E1 y 3. Buenísimo. Ah, cállate. Pero igual hay que explicar qué relación tienen, pues. Sí, obvio. Sí, Ah. obvio. Y ahora la Z de aquí, ahí entró Antonio. Y ahora aquí pasa lo mismo. Este ángulo con este ángulo son iguales. Y si luego las volteamos por otro lado, Oye, la Antonia, que floja, todavía no entra. Oye, Así, weón, pero estoy ¿qué está acá. entrando? sí. Ya había escuchado que. Lado, te escuché pelándome. Oye, sí, Ah, ya sabía que estaba entrando porque la No, Cristina. mentira, mentira, Ahí mentira. entró la Antonia. Yo dije, la voy a hacer enojar. Oye, Antonia. ay, nada que ver. A ver, espérame. Ah, borraste. 1 y 3. Ay, es que me chingué. Y ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí, disculpa. Oye, ¿y la Javi? Me dijo que no podía entrar hoy. Ya. ¿Y La la memoria no Hazel? me los ángulos. No sé, no he hablado con ella. Oh, Ah. Y este igual aquí, y este igual aquí. Ahí va. oye, yo no he hablado con nadie del curso. Solo con nosotros. Ah, Sí. somos especiales. ¿Y ustedes hablan con alguien del curso? Solo con ustedes yo. Igual. Voy a ver aquí una ¿Y tú, alfa. Antonio? No, mentira, todavía hay con un cacas. Ah, ¿Con quién? Yo, es broma. Es bromita. No. Hasta me esponjes. Ya está. Ahora sí. con un cagas. Con un cagas. Con cacas. Y ahora sí. En la sentencia 1, sentencia. Enunciado 1. La Ya. sentencia. Ay, creo que no estoy grabando. Ah, no, sí estoy grabando. Ya. ¿Qué wea? El triángulo que lo volví a hacer Ahora en no puedo ver el PowerPoint. el Ahí sí. PowerPoint. Ah, ya. Dice que el triángulo Q, ya se me borró la T, pero aquí el QTR, ¿cierto? Es congruente con el NTM. QRT. Pero a ver si lo puedo QRT. marcar con esta cosa. ¿Dónde está la T? En el centro. Que este Ahí triángulo en el, de en el, aquí en el lapolar. son congruentes. Ahí los marqué mejor. Ahí está. Estos dos triángulos Sí, son son congruentes. congruentes. ¿Por qué? Porque tienen un ángulo opuesto por el vértice, Ujú. los ángulos internos iguales Ya. y ¿Y qué más tienen el, igual? el, o- el otro lado interno de la Z también. Pero no se dejen llevar todo por los ángulos, recuerden. Busquen La verdad, lados. Lo entonces primero, lados, eco. son para... No, no creo que no sirve de nada eso, sí. Dale, mírenme la imagen, miren las marquitas que les hice. Pero que sea paralela a QR con MN no significa nada. Solamente para poner los ángulos, Ese que no es lado, ángulo y lado, ¿o no? ¿sí? ¿Por qué? Porque Ah, porque comparten tiene el así... QR con el MN y los ángulos de adentro ya. No, comparten el Amiga, se RT, ve la MT. respuesta. No, Sí, 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 ya sabemos. ya me puedo. Comparten el lado RT, MT, ¿o Bien, no? porque aquí están dos rayitas. Dos Porque rayitas, era, sí, dos sí, rayitas. Ujú. ¿Y qué otro lado más comparten? el NTQT, Bien. ¿Y qué más tienen que compartir para que se cumpla un postulado de la congruencia? el ángulo, ¿Cuál ángulo? el beta, Sí, bien.
Ya. Entonces, son congruentes por lado, ángulo, lado. ¿Todos quedaron claros Claro, con no. eso, cierto? Sí. Yes. Ya. El Y otro ahora caca. el caca. Ok. Se dice. Ya. Y El ahora caca. nos vamos con el triángulo QTM. QTM. Con el triángulo N. Quiérote mucho. Te quiero te mucho. Quiérote mucho. Con Recuerda. el triángulo TNM. ¿Son congruentes? Aló. Que está viendo Instagram. Yo. ¿Son congruentes Porque. ese triángulo? No. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver este ¿Cuál? triangulito Ah, con el otro triangulito. Si el fueran QT. congruentes tendría que ser de... ¿Dónde está la T, weón? Al Porque no medio, como. ¿cierto? La T está en el medio, así que no Ah, sé. ya. Porque no. QTM debería ser congruente con NTR, no NTM. Ujú. ¿Cómo? Tiene que ser como, tiene que como darle vuelta a la imagen en su cabeza. Claro, mira aquí, por ejemplo. Ya, No, espérate, no entendí cuál era la explicación. al tiro. Mira, estos dos triángulos, ¿cierto? Me están pidiendo si son congruentes o no. Y aquí tengo un mismo lado. Lado marcado, lado marcado. Comparten también un mismo lado. Ya. Pero ahora, ¿qué nos falta? Un El ángulo. ángulo. Aquí hay, aquí hay un ángulo alfa y aquí hay un ángulo beta. Así que lado, ángulo, lado no puede ser. Y lado al lado al lado. Aquí no hay nada que me diga que este lado es igual a este lado. Pero si Y si- comparten dos lados, dijiste tú que se podía suponer que era el mismo lado en los dos. Había dicho en uno de ejercicio de arriba. no, cuando comparten los tres lados iguales. Cuando es lado, lado. No, pero no, pero tú arriba habías como sacado por como por. O sea, en un Ah, la ejercicio arriba altura de dijiste. aquí. La altura de aquí. ¿A eso te referido, no? O sea, que tú arriba ¿Eso? en un ejercicio dijiste que como tenía un lado aquí igual y este igual, podía saber que este era el mismo del otro lado, una wea así. O sea, por esta cosita que estaba aquí en el medio. ¿Eso? ¿Y porque este punto era igual a este punto? ¿Y este punto igual a este punto? ¿Cierto? Sí, algo así parece que era. Pero mira, si yo hago eso, yo diría que QR se extiende de la misma manera que QM. Y NR se extiende de la misma manera que o sea, que MN. Pero como nos están pidiendo Ah, entre estos dos triángulos, claro, los lados serían diferentes. Por eso, pero ¿y cómo sabéis que son diferentes? porque este punto va de aquí hasta allá, mira, de QR desde aquí. Y refleja hasta aquí lo mismo, porque están en el mismo punto, el punto M. Y van hacia allá. En cambio, este de allá va para allá. No sé si se entendió. Pero no entendí. Pero Ya. sería lo mismo, pues. ¿Por qué? No, sí, Es porque que no en este comparten los lado, mismos ángulos, mira. Los ángulos son distintos. De este que está aquí, con este que está aquí, y este que está aquí. Y este igual, y este igual. pero el que está, este que está aquí, pero de verdad, sería como si estuviera invertido, pues este, este con este, y este con este, y, Pero y a estos ver, solamente serían congruentes por este lado, po. Sería congruente solo por el lado QT. por eso. Ajá, por eso solamente. Pero no te afirma nada de que estos sean, de que este lado, el QR, con el MN sean iguales.
Ya. Ya. Y eso, por eso no serían congruentes, porque si los revisáramos, aquí tampoco comparten, ¿cierto?, los mismos ángulos, es ángulo alfa y ángulo beta. ¿Tienen lados iguales? Sí, este lado que está así, marcado, y este de aquí, y este que lo comparten, pero los ángulos no son iguales. Y tampoco podemos decir que estos lados de afuera sean iguales, así que no puede ser lado, 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 ni lado, ángulo, lado. Entonces, uy, borro esto. Sí. Ah, Ay, no, me le chingué. Ya. Y ahora vamos a la última, que dice el triángulo QNR, este de aquí, con el NQM, lo mismo que hicimos en el ejercicio de arriba, ¿son congruentes? sí. Bien, por eso mismo, porque comparten el mismo lado. Luego aquí tenemos una altura, entre comillas, un segmento que va hacia arriba, ¿cierto? Y aquí tenemos también el ángulo, un ángulo rojito, un ángulo rojito, un ángulo amarillo y un ángulo amarillo. Entonces también se puede cumplir ¿Cómo decir si que estuviera sea, invertido? O sea, no sé cómo decirlo. es como si tuviese como un En reflejo. un espejo, sí. Un reflejo en un espejo. Y ya. Y se cumpliría el postulado de ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Y eso, querido amiguito, sería todo de congruencia. Ja, ja, ja. ¿Terminó la clase? No, pues Fallecí. falta más, pues. Ah.